¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Estamos en esta serie del Salmo 23. Y el día de ayer estuvimos en el verso 3. El verso 3 que habla de que tenemos que ser confortados, alentados. Y que tenemos que andar por sendas de justicia, caminos poco legibles. Ya no están las verdes praderas. Ya no están las aguas de reposo. El buen pastor ahora nos lleva por desfiladero, por caminos difíciles, por sendas, ni siquiera caminos. Senda, una senda es una huella poco legible, pero por ahí va nuestro pastor con nosotros. ¡Qué hermoso! Yo quiero hoy día continuar con esta serie y seguiremos la otra semana con el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Aunque ande en valle de sombra o de muerte. ¡Wow! Este versículo ha sido citado por muchos creyentes en su lecho de muerte. Recuerdo mi padre, antes de partir, él siempre decía: aunque ande en valle de sombra o de muerte. Y mi madre igualmente, que partió hace solo unos meses o unos días atrás, unas semanas atrás. Y es porque ellos tienen la esperanza que el Señor, que es nuestro pastor, está aún en esos valles tan difíciles como son los valles sombríos de la muerte. Fíjese que ya, y perdón que haga mucho énfasis, pero las verdes praderas quedaron atrás. Las aguas de reposo quedaron atrás. El verso 3 hablaba de sendas, de huellas, pero ahora el verso 4 cambia totalmente. Ahora habla de valles sombríos, valles de sombra o de muerte. Es oscuridad. Y usted me preguntará, ¿es que, pastor, los cristianos tenemos que pasar por oscuridad? ¿Es que los cristianos tenemos que pasar por valles de sombra, de muerte? Y la respuesta es sí. Jesús pasó por esos mismos valles de sombra, de muerte. Los apóstoles, los grandes hombres de la Biblia, pasaron por valles de sombra o de muerte. Las circunstancias cambian. Todo cambia ahora. Todo es distinto. En el verso 2, donde están las verdes praderas, las aguas de reposo, las circunstancias todas eran a nuestro favor. Pero en el verso 3 y particularmente en el verso 4, las circunstancias no son a nuestro favor. Ahora hay valles, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay problemas familiares, problemas matrimoniales, hay escasez, hay temor, hay miedo, hay depresión. Sí, nos toca pasar por esos valles difíciles. Pero lo hermoso, amados míos, es que en medio de esos valles de sombra, de muerte, en medio de esos valles sombríos, mi pastor, Jesús, está conmigo. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, aunque estemos mirando a la muerte cara a cara, aunque estemos en lo más difícil, como lo pasaron los discípulos, como lo pasó el mismo Señor Jesús, que pasó por esos valles sombríos, aún en esos lugares, aún en esas pruebas, aún en esas dificultades, el Salmo continúa diciendo: no
temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Aleluya. ¿Puede usted imaginar un mal grande? Pues usted puede imaginar el peor de los males. Pero aún en medio de esos males, el Señor está con nosotros. Y el salmista dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Mire cómo cambia la persona. Tú, ahora en primera persona, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Aleluya. No temeré. Notemos el cambio aquí del pronombre. Hasta este momento el salmista ha hablado del Señor en la tercera persona, como el pastor. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de sombra de muerte, el salmista utiliza la segunda persona. Tú estás conmigo. Aleluya. Tú estás conmigo. El Señor está con nosotros en medio de los valles. Ya no son las sendas del verso 3. Ahora son valles sombríos, valles oscuros. Pero el Señor está con nosotros y Él va adelante guiando el rebaño. Y Él se coloca al lado de cada oveja para atravesar por un lugar difícil. Cuando pasamos por valles de sombra, el buen pastor está al lado mío para ayudarme a pasar por valles de sombra de muerte. Lo he sentido muy fuerte en este tiempo, en que el Señor se ha situado al lado mío para darme fuerza en medio de la enfermedad. Yo confío que el Señor sana y Él me está sanando día a día y Él terminará esta obra de sanidad. Y cada día siento al Señor al lado mío, dándome fuerzas para seguir adelante. Querido hermano, si tú estás pasando por valles sombríos de sombra, de muerte, valles difíciles, el Señor está a tu lado. Y Él es el pastor que te ayuda a pasar por estos valles sombríos de sombra y de muerte. Por eso es que dice, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es decir, el Señor está al lado mío. Quizás cuando estábamos en las verdes praderas, el Señor cuidaba todo el rebaño, en términos generales, ahí en las aguas de reposo. Pero ahora, en los valles de sombra de muerte, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Qué hermoso es nuestro Dios. Él está con usted. Él está conmigo. Él nos cuida. Él nos defiende. Él nos ayuda a pasar por los valles de sombra o de muerte. Continuaremos la próxima semana con esta serie. Padre, muchas gracias, porque tú, Señor, estás con nosotros y estás a nuestro lado. Sentimos tu respirar en esos valles sombríos, oscuros, que nos toca pasar muchas veces como cristianos. Gracias, Señor, porque podemos entender que la vida cristiana no solo es verdes praderas y aguas de reposo. La vida cristiana también tiene sendas, caminos poco claros, y también tiene valles sombríos. Pero gracias porque podemos confiar, no debemos temer, porque tú que eres el pastor, estás con nosotros. Tú que eres el pastor y estuviste con nosotros en las verdes praderas, en las aguas de reposo, donde todas las circunstancias nos eran favorables. Hoy, cuando pasamos por valles
sombríos, de sombra de muerte, tú estás al lado nuestro. Señor, gracias. Te bendecimos, te exaltamos. Dejamos los que nos escriben, Señor, en tu trono de gracia. Gracias por Jerry Huichal, a quien tú estás levantando, Señor, después de esta enfermedad. Gracias también, Señor, por Anita Vera. Y oramos que tú en esta prueba difícil permitas que ella te conozca y que tú la ayudes para soportar toda esta prueba difícil. Gracias por Jonathan, que se está recuperando allí en Comodoro. Gracias por Emiliano, que también se está recuperando en su casa. Gracias por Sofía. Señor, oramos por Sandra, que pide oración por su hijo Jorge. Oramos por Jorge para que tú te glorifiques. La familia de Jorge Gustavo, Señor, te la presentamos. Dani Vera, allí en Valdivia, que nos pide que oremos por úlceras gástricas. Señor, oramos por Alejandra Badilla en Quellón. Ahí Francisco nos pide que oremos por Alejandra. También oramos, Señor, por Naya de González, por esa diligencia que ella tiene. Oramos también, Señor, por Ricardo, que está en Cutralco, Argentina, para que tú te glorifiques. Y oramos por todos los que siguen esta serie, estas reflexiones. Y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. No olvide que continuamos con esta serie en la próxima ocasión. Un abrazo, bendiciones.